Bueno, estamos en vivo, pero sin velocidad de internet. Nos están oyendo, pero no lo estamos viendo. A ver si nos pueden monitorear, por favor. Aquí está para monitorear. Este, no, este está con red. Está mal. Usar, usar. No, ya nos estamos viendo mal. A ver, tenemos una red Wi-Fi. Estamos en el delicioso restaurante Tox y como internet dicen que puede fallar en cualquier momento, pues fíjese que le dio por fallar. Vamos a pausar esto, ya lo pausamos, vamos a ver si entrando sacamos las demás aplicaciones. Me está pidiendo, no, rodar más tarde, estamos aquí con muchísimas dificultades. No, pues estamos con dificultades, Charito. No podemos, no podemos avanzar. ¿Cómo podemos descongelarnos reiniciando? Aquí aquí en la llamada apago y prendo la cámara. Ya la apagué. La apagué. Ahora la voy a prender, esperar un poquito más de tiempo. Unos 10 segundos que se descongestione un poco la cámara. A ver, ahí ya la encendí nuevamente. Ya está encendida. Ahí está ya, Charito. Pero mira, se vuelve a atorar. Estamos muy bajos de internet. ¿Qué aconsejas hacer en estos penosos casos? ¿Lo escucha bien? Sí, pon un letrero que diga imagen fija por falla de internet. Pon un letrero que diga imagen fija por falla de internet. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarlo, mi querido ¿Qué maestro. dice? Estoy viendo aquí, esto va a ser un programa como de radio, no se preocupe usted, ¿eh? Como un podcast. Es un podcast, sí, es un podcast, un programa como de radio que ya está juntando gente además. Yola Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya, imagen fija por falla de internet, esa mera, ya la vi, te la autorizo esa. Exactamente, hay que ponerla. Entonces, Angélica Altúzar, que está ahora como directora de Conaculta, ¿no? Sí, es De nuestra directora Conaculta. general del Consejo Estatal para las Culturas y Sí. las Artes de Chiapas. Es Poesía y Pensamiento de Rosario Castellanos. Este lugar que soy. Yo pregunto algo que puede ser de respuesta previsible o no, en su caso, porque usted está muy enterado. ¿Ha sido suficientemente leída Rosario Castellanos? Sí y no. Sí, ¿en qué sentido? Pues que al paso de al menos 50 años, digamos, ¿no? Un poco desde su muerte hasta ahora, por supuesto que hay investigadores y escritores que se han dado a la tarea bien cumplida de interpretar la obra, de dialogar con la obra, que además es una obra múltiple, amplia en cuanto abarca prácticamente todos los géneros, a diferencia de otros poetas que son exclusivamente poetas y tremendos poetas. Pero en el caso de Rosario, esa es una gran poeta y una gran narradora, y también piensa Una gran filosóficamente, articulista, ensayista. periodista cultural y bueno, el ejercicio de la diplomacia, entre otras funciones que tuvo, pero es una obra amplia. Pero digo leída en este sentido, maestro. Ha sido bien leída porque si nos remitimos a Oficio de Tinieblas,
vamos a ver una verdadera denuncia social de una conducta social que le trajo enemigos en Chiapas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, aquí es atender el tema, el fondo, pero para algunos de nosotros también es primordial el dominio de las formas narrativas en ese caso específico, y de las formas poéticas y de las formas Pero filosóficas, en el que caso de la además narrativa, son magistrales en Rosario, porque abreva de absolutamente. toda la tradición latinoamericana, novelística, ¿no? Ya sea de Asturias directamente o de Carpentier, pero aún más también de Balzac. Y en una entrevista que tenemos por acá de la revista Bellas Artes, ella menciona, y bueno, le preguntan cosas vigentes en ese año 67, 68, le preguntan sobre la literatura de la onda, le preguntan sobre Galdós, ella habla sobre Cortázar, sobre Fuentes. Entonces, creo que para poder hacer una buena lectura, siempre con sus limitaciones de Rosario, también nosotros tenemos que enfrentarnos al reto también de ser buenos lectores, tener un arsenal de instrumentos hermenéuticos para poder hacer una lectura. Ahora, Ya con eso me contestó usted que no está bien leída, pero ¿por por lo qué? menos Porque mayoritariamente. si no es infinitamente inagotable, pero sí da para muchas lecturas. Bueno, es como el Quijote, podríamos decir, si ha Claro, sí, sido bien leído, claro. porque hay multitud de trabajos, de tesis, de ensayos y de obras que dialogan con el Quijote, pero aún así podemos seguir leyendo. Sí, porque Rosario, lo digo esto porque Rosario Castellanos muchas veces ha sido etiquetada y no puede ser etiquetada desde mi punto de vista. No hay que agotar las etiquetas, creo que hay que buscar más y más y Exacto, más, y las que ya se han establecido, por ejemplo lo del indigenismo, habría claro. que tomarlo con una postura crítica. ¿Por qué menciono esto? Porque ella misma, en una de las entrevistas con Emanuel Carballo, creo que de 1966, menciona que no considera que su literatura sea indigenista, dicho por ella, ¿no? Ahora también, pues una cosa es lo que diga el autor y otra es la recepción del texto o la realidad del texto, que bien podría así ser indigenista, aunque ella diga que no, Aunque diga que no, lo pero sí hay es que en tomarlo en cuanto cuenta. denuncia. Sí, sí, y es importante, aunque ahora No se sí lo que los... propuso tal vez, pero vio la injusticia y el oficio de tinieblas es son asuntos terribles que aparecen ahí Y terriblemente reales. y terriblemente reales, Y es peor. una realidad en la que estaba inmersa y que padeció, ¿no? Claro. Directamente en la familia, en toda la gente, todas las clases oprimidas, ¿no? Incluso creo que por el propio padre, ¿no? Don César, que tenía mucho poder y lo ejercía violentamente sobre los más desprotegidos. Entonces, eso está. Ahora, no por estar el tema en sí, ya eso le da el valor a la obra. En su poesía, en su poesía, algunas veces veo yo, percibo una permanente ausencia y un permanente dolor en la poesía. Digo, permanente no quiere decir que siempre, o una, digamos, frecuente, Y en sus mejores momentos, además, porque puede ser que toda la gran poesía está traspasada por la ausencia, por la ausencia, eso es lo exactamente. Entonces por me el da la razón en fantasma, eso de que, que no todo. por la vacuidad, por la ausencia del ser. Toda la gran poesía restituye ese dolor por la ausencia del ser. Claro. Saludos a las noches, joven. Está congelada la imagen, sí. Pero vamos a ver si la podemos empatar desde aquí con un en vivo desde aquí. No, no, o sea, lo mismo, ¿verdad? No puede hacerlo. Pero nos están oyendo como si fuera radio. Usted cierra los ojos, la tele cierra usted los ojos y es radio. Entonces así ahorita no se pierde de nada visualmente, aunque es muy joven aquí mi invitado, pero visualmente no se pierde usted de nada, pero sí puede ganar mucho con Pero la ahora que vine de traje y sabiduría. corbata, ¿Eh? cuando salgo. Ahora que viene de saco y corbata y smoking. No, lo importante es lo que nos diga aquí el maestro José Latarén, que es un experto en literatura.
Y en Chiapas, pues se presume mucho desde ciertos núcleos intelectualoides, lo digo sin ambajes, intelectualoides, que dicen, no, cómo no, Rosario Castellano, y no la han leído. Yo he hablado con personas que no quiero decir su nombre, pero porque no se trata de eso, pero hasta hablan de Rosario Castellanos. He oído dos, tres parlanchines huecos y una hueca. Híjole, pues sí, hay de todo. Yo de entrada, eh, pues agradezco la generosidad de sus consideraciones hacia mi persona, no me considero un experto. Hay gente que se ha dedicado su vida a Rosario y a otros temas, ¿no? De literatura, con ahínco. O sea, realmente, bueno, es como la gente que dedica su vida a Hegel o a Heidegger, ¿no? Y que durante 10, 20, Sí, 30, claro. 40 años solo se dedican a eso. Y aún así, tal vez sus lecturas no son completas, porque esos autores dan para muchas vidas. Bueno, hasta la fecha no se ha podido agotar Quevedo. No, no, y no Es se más, agotará. Sor Juana, con el primero No. sueño no lo han podido agotar. E incluso, pues, Lamentación de Dido de Rosario, pues todavía es una mina, es una beta de la cual debemos seguir enriqueciéndonos. Yo también no he hecho tantas lecturas, sobre todo de la obra narrativa, la conozco, he leído lo esencial, pero mi interés está más en su poesía y algunas ciertas claridades de entrada que no es el tema per se lo que le dé el valor a su obra, sino el tratamiento poético que hace él, porque los temas están en la prensa, están en las redes sociales, están en los registros, en las crónicas, pero eso no es la gran literatura, son otras formas de registro. La riqueza literaria de Rosario está en su estilo de escritura, en su particular manera de construir la narrativa y de diseñar la arquitectura del poema. Sobre todo sus grandes poemas, entre ellos yo creo que el principal es Lamentación de Dido. Pienso en aquella antología que hizo Jaime Labastida con los temas fundamentales, que es el amor, el sueño y la muerte en la poesía mexicana, y él incluye este poema, ¿no? Lo sitúa, y muchos grandes poetas de este país coinciden en que el gran poema de Rosario es Lamentación de Dido. De hecho, aquí, bueno, ahorita no puedo mostrarles, pero traigo la primera versión del apartado sobre el amor que hace la Bastida. Ahí menciona a Rosario y destaca algo en Lamentación de Dido, que no solo es retomar el mito de Dido y Eneas, sino humanizarlo, desacralizarlo, o más bien una sacralidad sin los dioses, ¿no? La tragedia no está en que los dioses hayan decidido que esa relación no La se tragedia está podía dar. entendido, se quedó sola ahí en Cartago. Sí, y es porque la personalidad de cada uno no es compatible. Él siempre tiende a ser un ausente y ella sufre por eso. Y ahí los dioses no tienen nada que ver. Y nada que hacer. Y nada que Para hacer. los griegos sí, ellos lo habían determinado, ellos los habían creado así, pero en Rosario Castellanos no es una Eh, mujer particularmente religiosa y esto llama la atención en provincia, en el sur, una mujer en los años 40, 50, pero que pues por fortuna va a la UNAM y bueno, además tiene acceso a los grandes poetas, a John Perse, a Emily Dickinson, poetas que después traduce también a Paul Claudel, un poeta profundamente católico, ¿no? Las odas, creo que traduce las 5 grandes odas de Claudel y es un universo muy complejo. Yo por eso reflexionaba hace rato. Si ya de por sí un gran poeta es un universo, ahora un gran poeta, un narrador, un gran filósofo, ¿no? Y todos los espacios estéticos en los que ella navegó. Una mujer a mí me parece de una inteligencia admirable y que conozcamos, pues ya esto es un lugar común, solo comparable a Sor Juana, ¿no? Incluso como poeta, mujer o hombre, es de las principales de toda la historia mexicana, ¿no? Creo. Pues a mí me deja siempre sorprendido Rosario, porque nombra en las Lamentaciones de Dido, precisamente habla de ausencias. Se me hace que su obra poética está, como dicen ahora los cultos, está transversalmente
herida por la ausencia del Toda la dolor. gran poesía, creo yo, no hay gran poesía. ¿Por qué? Porque además la poesía amorosa, el amor es un padecimiento. Sí, Siempre sí, se sufre la ausencia de la persona amada. Y cuando se tiene también hay una especie de suspensión de ánimo, hay un gran arrobo, pero ese arrobo lo que nos hace, nos impide es ver la realidad, que la claro. realidad es que se va a ir, como nos vamos a ir todos, ¿no? La vida del ser humano en gran parte es ausencia, es tránsito. Y qué bueno, porque si no seríamos una imagen congelada perennemente. Como la que está ahorita en internet, ¿verdad? Y no somos una imagen congelada, somos en realidad seres dinámicos, seres en permanente camino hacia la muerte, y son los dos grandes eternos, como eternos motivos, que es el amor y la muerte en la El amor y la poesía. muerte de la poesía, y en la poesía mexicana en este caso, es un modelo en su género, esta antología que hace Jaime Labastida, que ha tenido, por cierto, varias reediciones, y en las 3 ediciones se incluye, por supuesto, a Rosario con este gran poema, un gran poema que además concluye contundentemente, dice que el dolor le ha hecho eterno, que el dolor a todos nos duele, pero no todo el mundo lo dice de esa forma, en un verso que pues es prácticamente inmortal. No es por comparar, pero esa eternidad también está presente porque logran engancharse con la eternidad. Está presente en Gorostiza. Sí, bueno, el mismo poema es de una Muerte dureza sin y de una fin. rigidez que le permite sortear los accidentes del tiempo. El mismo poema es un reflejo de esa sustancia metafísica que no perece. No obstante, todo en el universo cambia, todo es consumido ahí en el poema, todo pasa por la guadaña de la Virgen de las Vírgenes, dijera Rubén Darío. Y hablaba usted de la imagen y el movimiento, y que somos seres dinámicos, por eso la poesía y la metáfora nos es tan propia, porque ya la poesía en sí misma, la imagen poética es movimiento puro, es tiempo en movimiento. El mismo acto de poetizar, de transformar en metáfora, es trasladar, es mover significados y sentidos. Meta más allá y ¿Sí? llevar más allá. ¿Sí? La imagen misma es un movimiento en sí, es Sí, una claro. rotación y una traslación. Por eso decía Paz, los signos en rotación. Sí, y Paz precisamente hace su libro de poesía en movimiento, ¿no? Sí, sí, que también es una antología. Justamente el año 66, la de la Bastida empieza a publicarse en 69. Es un periodo clave en ese sentido de las antologías de poesía en México. Después también José Emilio Pacheco hace una muy importante. Juan Domingo Argüelles hace No se otra, preocupe. ¿no? Es importante este ¿Quiere trabajo de más las café? antologías. De una vez, a Yo ver si un sí. poquito más de café sí puede traerle. Porque aún no Y en el estamos en caso de cámara. Paz, ahorita pensando en eh, los, los signos y los signos en rotación, cuando Paz piensa esta expresión, gracias, estamos a mediados de los 70, Paz está teniendo, y perdón que me desvíe, pero creo que Paz es un tema apasionante como Rosario. No, pero Paz siempre, como Rosario, ambos pertenecen a su propio círculo, a su propia semiología. Y son una ventana a esos mundos por los que ellos tenían tanto interés. Gracias al interés que pudiéramos tener por Paso por Rosario, se nos abre un abanico de nombres y de libros y de obras y de momentos de la historia, porque además pues los dos profundamente cultos, profundamente conocedores de diversas disciplinas. Usted hablaba hace poco que la cultura se manifestaba de esa manera poliédrica, Sí, claro. no solo como los técnicos, digamos, que Quien son ha leído expertos en esto o 10 libros? aquello, ¿no? Porque son muy necesarios, alguien que sea experto No, en tal o el cual. especialista es Sí, necesario, desde luego, siempre será necesario. Pero el hombre culto es el polímata, ¿no? porque además en el caso de un técnico es difícil que establezca conversaciones, porque solo puede hablar los que hablan la misma jerga, Uh -huh. el mismo caló. En cambio, alguien con una mayor diversidad pues puede
moverse entre registros del lenguaje, puede hablar con todo o una gran cantidad de personas. Sí, claro, no importa. Gina Vidal, ¿cómo estás? Saludos a ambos, gusto en oírlos. Un poco congelados, pues es que así está el frío también, no creas, ¿eh? El frío ahorita está fuerte, estamos a 18 grados, algo así. Se enfrió hasta la imagen. Se enfría hasta la imagen, se congeló, ¿verdad? Y como está baja la temperatura, está bajo también el asunto de la velocidad de internet, que nos da muy poquito, nos da 25, no es suficiente para subir una imagen. Entonces, pero frío el de acá, claro, está hablando de Comitán, allá Es debe estar más fresco que aquí. bastante frío. Bueno, y Comitán precisamente, ¿no? La cuna de La Rosario. cuna de Rosario, ¿cómo no? No, es que Chiapas es tremendo. Muchos amigos de otros estados de la República, amigos poetas, les llama mucho la atención que en Chiapas haya tantos poetas de relevancia nacional o internacional, que otros estados tienen uno, dos o tres, bueno, el caso de Tabasco, yo qué sé, ¿no? Pero en Chiapas, pues hay varios que seguramente ustedes conocen y que se han mencionado por diversas razones. Claro, eh, la poetisa del pueblo, dice, pero eso suena muy poquito eso, Gina Vidal. ¿Cómo va a ser la poetisa del pueblo? La universalidad de Rosario trasciende las fronteras de México. Imagínate las del barrio de La Pila, pues con mayor razón, Yo ¿no? creo que un pueblo actualmente de 8.000 millones de personas. Sí, o sea, la totalidad de los habitantes del planeta, de un pueblo de 8.000 millones de Y personas. bueno, ya hablando en serio, los grandes poetas son la voz de los pueblos o de su pueblo, son la voz de su tiempo y a la vez de todos los De pueblos y de todos todos, los tiempos. sí, porque hay expresiones que son válidas y entrañan belleza en cualquier idioma y en cualquier etapa de la vida. Yo recuerdo ahora cuando la primera vez que me acerqué a la Odisea, Homero, me sorprendió la figura de los dorados dedos, los rosados De dedos de la la aurora, del aurora, amanecer del y amanecer. las múltiples variantes que Sí, haya sí. del verso. El verso, sí. Los rosados dedos de Laura, y a los 20 años, a mí eso me pareció una figura pues cautivadora. Porque además es verdadera. Es Cuando verdadera, amanece se ve así, tal cual. claro, Ahora, seguramente suena más verdadero en griego, sí, ¿no? Y en ese momento, en esa aurora que vio Homero o los Homeros o quien o lo los haya Homeros, escrito, sí, claro, y cuando lo pudo ver, porque muchos años ya no lo pudo ver como Borges, o que, Borges, que el claro. amarillo le era interior, que creo que no estaba completamente ciego. Incluso después llevó un tratamiento y recuperó mínimo parcialmente y Hablando de mencionaba, Borges, no de Homero, ¿eh? sí, sí, Hay que aclararlo, ¿eh? que le era doloroso el volver a recuperar parcialmente la vista, ¿no? La poesía, la función de la poesía es nombrar la realidad con mayor contundencia. Una de sus funciones. Yo recuerdo una que dice Graves, yo casi a donde sea que vaya procuro compartir algo de Robert Graves. La función social de la poesía es ahora el restablecimiento, pero en su momento la realización del culto a la diosa Luna y a los ciclos naturales regidos por la Luna, los ciclos de Muy nacimiento, presente en Emily muerte y Dickinson, que usted resurrección. la nombró hace rato, la luna presente en Emily Dickinson, Y ¿no? ella misma como una gran poeta está regida por la Luna. Sí. Todos los grandes poetas están regidos por la Luna, aunque sean solares. Licantropía, No, porque no todos son lobos, algunos son vampiros o algunos son muy católicos como Claudel, Claudel, sí, claro. que no era el mejor hermano, pero sí era un gran poeta. Porque ahora que la vida personal pesa mucho, ¿no? Bueno, sobre todo en las redes, ¿no? Sí, Ya no se vale ser poeta y otra cosa al mismo tiempo, porque esa otra cosa lo pueden funar. sí. Entonces le va muy, muy mal la onda. Claro. Gracias, aquí estamos tratando de hacernos ver, pero no hay falla de internet, hay muy baja
muy baja frecuencia, pero esto queda como un podcast de audio y pues tan válido porque le digo, no crea usted que se pierde visualmente gran cosa, pero sí, las palabras del maestro José Natarén, siempre puntuales, siempre atinadas. Y ahora le pregunto, esta función de la poesía, hoy escribí algo Ajá. que tal vez usted lo leyó. Dije que eh, el, el mecánico se duerme y si no lo deja dormir un ruidito que no le encuentra al automóvil. Y ese es su problema. Las amas de casa pues están viendo a ver si llegan a fin de mes o no llegan a fin de mes. La manejo de la economía de la casa. Así cada quien en su oficio tiene. El poeta, qué difícil, porque piensa en la palabra y me imaginé nada menos que a Ramón López Velarde. ¿Qué adjetivo le pongo al olor del pan? Aquí que estamos precisamente en el TOX, donde a veces pasan los aromas de los alimentos, a veces el olor del pan. Y dulce, sabroso, no le gustaba. Cuánto tiempo pasaría, o si fue un flashazo, o cuánto tiempo estuvo minando, golpeando la pared del acervo hasta que brota la palabra el santo olor de la panadería? ¿No? De Y la sí, suave patria. porque en la suave patria, porque se conjugan varias cosas. Se conjuga la comunión, se conjuga el momento que Cristo parte el pan, que debe haber emitido un aroma determinado de ese pan. Y que es una tradición que él conoce y vive y padece profundamente, igual que Desde luego. Baudelaire. No le es ajena, no está hablando No, algo no. que no tenga que ver con su vida interior y Y exterior. con su contradicción que permanentemente vivió, Escindido, también el caso de Baudelaire, totalmente ¿no? Que decidido, una claro. formación católica tan dura que lo rompe. Bueno, Usted entre otras cosas. ha hecho poemas, los he leído, los voy a Las, releer. Los tengo que releer. Yo no emito un juicio hacia la primera. Me gusta porque nos remite a ciertas lecturas muchas veces, ¿no? Y entonces no es fácil leerlo y ya lo leí, ya. No, 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 no. Tenemos que ir a ciertas lecturas. bueno, yo agradezco que desee continuar. Tal vez atrás no hay nada, pero lo que lo hace valioso es que el lector quiera seguir y completar, porque también el poema, como la vida, Está incompleta. sí, hay una ausencia. La palabra lo que hace es intentar cubrir esa oquedad vasta, que es el misterio del no ser, es el misterio de la muerte, además. La palabra sustituye a la muerte. Por eso en el Claro. principio es el verbo, porque si no está el verbo no hay Nos lo nada. dice Juan, pero también esto se puede reinterpretar hacia la física cuántica. Sí, el Es vacío decir, lo fundamental, que está primero, en el budismo, está en muchas el tradiciones. bosón de Sí, Higgs, donde dice primero fue la energía y después la materia, ¿no? Entonces al principio fue el verbo. sí, y un vacío Y esa es una fundamental. frase que se puede pronunciar toda la vida. Al principio fue el verbo, porque contiene, digamos, La potencialidad de todo lo divino y de todo lo humano. lo humano. Porque además, según esa tradición judía y luego cristiana, el mundo ha sido creado por la palabra. Y es el gran libro del mundo de la Cábala, el gran libro del mundo de Mallarmé, y es la misma obsesión de los místicos que la de los poetas. Pues la gran poesía fue la madre de la religión, de la filosofía, de la ciencia. Al final, Claro. el mago o el poeta, digamos, Merlín, era el consejero, era el sabio, era a la vez científico o filósofo, ¿no? Pero eran magos en un sentido de que conocían los saberes casi, bueno, los saberes ocultos. Sí, sí, que podían ayudar ahora sí, que a un buen vivir o a atender enfermedades físicas o del Esos eran los alma, magos. ¿sí? Que tal vez esa es realmente la magia, ¿no? Sí, aparte eran El magos, operar ciertos conocimientos para conseguir un resultado, queremos pensar benéfico, y qué mejor si sea para la comunidad.
Claro, está la magia y eso es cuando aluden a los reyes magos, ustedes no eran reyes, en realidad eran magos, nada más. Y sabios, ¿no? Conocedores Sabios, claro. de los astros, de los ciclos naturales, también un tanto inspirados o conocedores de pues las tradiciones de lo sagrado, de los misterios, los antiguos misterios, ¿no? En Persia, en el Claro. Asia, y que confluyen en un mito fundamental, el mito del héroe que se sacrifica para salvar al pueblo, volvemos al Al asunto del mundo. pueblo, pero que vence a la muerte y sale a los pocos días victorioso. Porque si no hubiera esta victoria como promesa no tendría sentido. Un rey que se sacrifica y muere y ya no tiene, se deshace la fuerza. Sí, el rey ha muerto, vive el rey, vive el nuevo, ¿no? Y este es el hit del misterio. Tiene que haber una continuidad del rey eterno. Muere y resucita, muere y resucita. Ahí es la necesidad de la religión, maestro. Estamos con el maestro José Natarén platicando aquí con una falla tremenda de internet que no nos permite subir la imagen, pero sí podemos tener el audio suficiente. Es necesaria. Vuelvo a intentar, a ver, vamos, ya me están dando aquí una idea, vamos a ver qué pasa, ya la quitamos, lo hacemos de vuelta. Lo hacemos de vuelta a la 1, a las 2, a las 3. Ahí estamos, ahí debería entrar y a lo mejor ya entró congelada, está peor, no estaba congelado antes, pero sí entró congelada la imagen. Entra congelada la imagen, Charito, no tiene megas, anchura de banda se llama técnicamente, para que, es como si usted quisiera meter a fuerzas de una cubeta, vaciar a un tubito delgado todo lo que sale de la cubeta. No hay suficiente amplitud, no hay anchura para que quepa todo. Todo lo que cabe pues no incluye el movimiento. Entonces vamos a ponerlo, ahora ya se quiso mover, ahora ya se está moviendo y parece, mira, se movió, nomás mientras apareció. Eso fue todo, eso fue todo. Eh, y si para ahorrar banda, Charito, se escucha bien. Bueno, pásame el anuncio de la gasolinera de La Fuente. Voy a decir, no lo pases porque pues no se ve de todas maneras, pero quiero decir que en gasolinera La Fuente, así se ve. Ah, mira, sí apareció la imagen de La Fuente. Ya sabe usted que ahí en La Fuente usted recibe los litros completos y es atendido de inmediato. Dese una vuelta a La Fuente. Ahí en La Fuente siempre tenemos que pasar por ahí, por La Fuente, todos. Es un punto cardinal de la geografía tuxtleca. Y ahí en La Fuente siempre la atenderán de inmediato y con los litros completos. Bien, regresamos a la imagen fija que tenemos de nosotros mismos como estatuas De sal, no. de sal. Volteamos hacia atrás, Yo digo que sí, ¿sí? y a ver qué pasa. En ese sentido de la religión sería equivalente a dudar, nos atrevamos a dudar Claro. y a ver qué pasa. Yo creo que ha sido natural a todas las sociedades, Sí, la mujer de a Lot todas las fue civilizaciones. advertida de que iban a huir de la ciudad, pero de Sodoma, pero ella no debería voltear para atrás porque se volvería de sal. Eh, y iban huyendo en un carro tirado por caballos y ella no se aguantó las ganas y dijo, es que ¿qué va a pasar? Una miradita que sí, y volteó y se convirtió en una estatua de sal y se quedó ahí, estática. Es como Es Orfeo, otra metáfora. es la misma instrucción que cuando rescata a Eurídice, no debe de voltear porque lo volverá a perder Y la volvió a y perder en el y Hades, desobedece. en el Bueno, el Hades, caso de la claro. pareja Adán y Eva, igual por una Sí, desobediencia. una El desobediencia. pecado original es la desobediencia. Y de ahí que las estructuras siempre exigen la obediencia, que tiene una función, por Y, supuesto, cuando se es y, discípulo. y hay un valor punitivo elevado. Totalmente. Bueno, en el caso de Adán y Eva ingresa la muerte, van a parir Sí, con dolor a trabajar la tierra, sí, que si no trabajaran la tierra y no transforman el entorno, pues no habría cultura. civilización y progreso, no habría cultura. Ese es
digamos, el primer pecado, ¿no? La transformación del entorno. Esa es la tesis Sí, materialista, pero pues no habría nada. Viviríamos, bueno, sí, en un estado de gracia, un estado natural, por los animales, exactamente, que no sufren, pero, pero sí reciben el pero sufrimiento por causa de la especie humana. tenemos toda la constitución intelectual para tener que voltear para atrás Y para revelar, y para rebelarnos. el primer acto de la humanidad es la rebelión. La metáfora es un ángel. Probablemente ese ángel, y Milton nos lo enseña muy bien, es totalmente humano, ¿no? Ahora, más bien pensaba, cuando me comenta de la religión, que más bien es un pensar juntos, ¿no? Yo todavía no acepto que se me pregunte porque yo no sé, más bien yo soy alguien que está en un continuo asombro por la poesía, nada más. Y pensaba en Novalis, ¿no? Que dice que Romántico de la que la Alemania poesía romántica, es la religión fundamental o primaria o primera de la humanidad. junto con Rilke, ¿no? Y están convencidos que la religión que algunos profesamos es la poesía, aunque algunos sí estamos iniciados en cierta religión, bueno, u otros no, hay gente atea, ¿no? Y me parece sano que existan, Es necesaria la religión. y es necesario también que alguien dude, Y es necesaria entonces la metáfora. todo. Pues si no hay metáfora, no hay elemento humano, no hay, incluso hasta el lenguaje más elemental es una metáfora, porque además, Sí, porque es un reflejo de la realidad, no y, es la y, y, realidad y misma, algún, ajá, sí, exactamente, y además arbitrario. totalmente. ¿Quién eligió que tal vocablo corresponda con tal objeto, ¿no? Ese es un punto de partida de ciertos lingüistas y los estructuralistas. Ahora, los místicos y muchos poetas creen que no, que sí hay un nombre primordial en cada objeto, un nombre Pero, mágico. sí, pero es que también esas corrientes místicas no están comprometidas de ninguna manera con la demostración, sino con el dogma. No, con la revelación, Con el ¿no? dogma. Un día un ser o algo sagrado nos revela que la verdad es esa, ¿no? Bereshit bara Elohim et hashamayim, dice la escritura, ¿no? Y asumimos que es cierto. Asumimos que es cierto la multiplicidad de significados que concurren en ese versículo, ¿Cómo es el versículo? traducido algo así como en el principio los dioses crearon la tierra, los cielos y la tierra, ¿no? Pero bueno, la hermenéutica hebrea, nada más de una palabra, expande. Ver, Reshit, ver es dos, entonces hay dos comienzos. Y ya desde ahí nos vamos metiéndonos Lo que en pasa es que terreno el movedizo. gran lingüista y filólogo y estudiosísimo que me sigue sorprendiendo, nada más que don Ernesto de la Peña, hace el análisis precisamente a partir del hebreo. Dice que muchas palabras son polisémicas. Totalmente. Y a Borges también le llama la atención la cábala. Hay una de las famosas 7 conferencias versa sobre la cábala. Si bien él no es un creyente, más bien duda, es como agnóstico. Pero 7 conferencias ya tiene un contenido cabalístico. Sí, iban además una por cada día de la semana de esa serie, pero en el caso de Borges también tiene el poema del Golem, ¿no? Sí, como afirma el griego en el cratilo, en la rosa, en la palabra rosa está la rosa, que es lo que creen los cabalistas, ¿no? Que Sí, efectivamente esto está en Platón. en el cratilo, de ahí la alusión al griego. Claro. Eh, pero sí hay una creencia que no hay una distancia entre las palabras y las cosas, a diferencia de lo que pensarían Foucault, los estructuralistas y toda la gente de razón, de raciocinio. El místico realmente cree que No, la palabra es una no le cosa y satisface crea. la realidad. No, no, más que la realidad lingüística. Porque además el fundamento del mundo es la palabra. La palabra viene a ser múltiple en sus funciones, ¿no? La palabra nos consuela, la palabra nos aflige, Y también la divide y palabra mata. nos revela, nos divide y nos mata. Sí, la gran espada de dos o muchos más filos. Pero sí es asombroso estos métodos hermenéuticos para interpretar los textos en hebreo, ¿no? Incluso pues es una tradición de siglos de maestro a discípulo, de boca a oído, que ellos dicen se remonta desde Adán hasta los cabalistas más recientes.
Y es un mundo vastísimo y de una sola palabra y otra las conectan, las intercambian, las Hay muchas permutan. polisemias, hay muchos significados múltiples. Y que además cada letra la sustituyen por un número y entonces se vuelve un código numérico que ellos se encargan de descifrar, pensando que es la mente, la divinidad. Entonces se vuelve una cosa interminable, inagotable. Yo creo que hasta más que la poesía, que hasta rato pensábamos que es también inagotable. Sí, los grandes poemas, bueno, la Ilíada, han pasado 30 siglos y seguimos alimentándonos. Es un bosque que nos da materia, Y nos da frutos, nos da frutos de oro, ¿no? como la manzana de la discordia, que era de oro, ¿no? Sí, y qué es lo que pues da pie a toda la catástrofe, De a Troya, que sea arrasado el alcázar de Troya. una Eh, manzana. Una manzana que, ¿cómo se llama Eran el jardín de las Hespérides. de las Hespérides, Y todas las la manzanas, diosa pues? Eris que Eh, te las Ella pone a, fue a las lo de la tres diosas lanza para que se peleen, y se pelean, ¿no? Se pelean que es la belleza, la Zeus, inteligencia y el orden doméstico, sí, ¿no? Juno, Afrodita y Atenea, Artemisa. Artemisa, Y ponen Artemisa. a un pastor que además ya está marcado que él va a ser la ruina de su casa y de sus padres y de su Pero pueblo. por algo la rehúsa Zeus. No quiere ponerse en broncas con Hera. Cargar con una responsabilidad más, ¿no? Y se la dan a Paris, Alejandro, que no eligen ni la sabiduría ni el poder, sino El la amor, la belleza. belleza. Y una belleza que no sabemos, porque además las tres se le muestran y pues las tres son diosas. No solo Afrodita era hermosa, pues las otras también eran inmortales. Y él elige a la que le va a conceder a Helena, ¿no? Que además también es semidiosa a final de cuentas, ¿no? Estaba casada con Menelao. Sí, con uno de los reyes de la Liga Aquea, hija de, creo que de Leda con Zeus, ¿no? Viene en un huevo con un hermano suyo mellizo o gemelo, más bien, pero eran en el mismo paquete. Y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? La cólera canta odiosa del pelida Aquileo. Porque además la Ilíada empieza con este problema de Aquiles, que no le quieren dar pues, su pago, digamos, que eran esclavos, esclavas, otras cosas. Se decide retirar y luego siempre sí regresa a la guerra y bueno, él es el que realmente arrasa con el Alcázar de Troya, ¿no? Aquiles, casi invencible. Exactamente, iba a decir el invencible, usted le puso el casi. ¿Por qué? Porque cuando lo meten al agua, no lo meten completo. Pues es que la protección de una madre es casi también inagotable, Ujú. pero pues Queda el sí, talón y el talón de Aquiles después. y si no hubiera tenido ese punto débil, pues no se consuma la tragedia. Aquiles hubiera sido eterno, hubiera sido un dios y no hubiera padecido, no hubiera sido humano. Claro. Es necesario tener un punto débil para ser humanos. Lo humano es justamente el punto débil. El punto débil es lo humano. Somos seres Le falaces, quedó un talón seres de humano. equivocación, ¿no? Somos además un accidente. O sea, en un universo de quintillones de kilómetros cúbicos, que un buen día unas moléculas de carbono y otros elementos en un planeta X en medio de la nada hayan dado lugar a la vida inteligente, pues la probabilidad era muy baja Lula. o muy alta, pero la cuestión es que se dio. ¿Sabe Dios por qué? Ya, y sabe Dios por qué aquí tenemos que llegar. Gracias, gracias, maestro, Gracias a por usted, esta gracias a conversación tan usted. agradable como siempre. Gracias siempre por el Siempre espacio. aprendemos aquí con el maestro José Natarán. Excelentes aportaciones del maestro Natarán. Muchas Siempre, gracias. siempre aprendemos mucho y es uno de los invitados fijos aquí a la Gracias. noche. Es joven. Ahora la noche se puso veleidosa. Bueno, femenina y joven. Es normal que sea veleidosa y que nos deje sin imagen, ¿no? No, no puede ser de otra No forma, puede ser de otra forma. pero también es la imagen auditiva. Al final de cuentas, la poesía es sonoridad Claro. y nosotros vivimos de la poesía. Usted y yo vivimos de Claro, la vimos de lo poesía, que oímos y lo que decimos, de la palabra. la palabra. La palabra se escuchó. Agradecemos a usted en primer lugar que nos haya estado acompañando aquí desde
desde una imagen fija. Agradezco a Sharon, aparte del esfuerzo tremendo que hizo por llegar a tiempo, eh, pues que se encuentre con esta, que no deja de ser una pequeña frustración, pero pues la voz queda como vehículo sin el video. Y es Sí, suficiente. sí, el sonido tal vez es más fundamental. Claro. Y aquí lo tuvimos. Le agradecemos al maestro José Natarén. Soy Enrique García Cuellar. Nos vemos en la próxima emisión de La Noche es Joven. Desde el Tox, desde aquí usted está viendo un escenario fijo de aquí el restaurante Tox de Plaza Las Américas de Tuxtla Gutiérrez. Muy buenas noches.